Vamos a comenzar en esta noche con un pequeño repaso de lo que hemos estudiado hasta ahora. Ahora, después de la clase en esta noche, vamos a estar repasando las últimas preguntas que estarán en el examen final. Pregunta número 1. ¿He leído todo lo asignado? Sí. Número 2. ¿Qué son los distintivos bautistas? Base y autoridad bíblica. Autonomía de la iglesia local. Únicamente dos ordenanzas, el bautismo y la Santa Cena. Todo creyente es sacerdote. Iglesias cuyos miembros son salvos y bautizados. Separación entre la iglesia y el Estado. Todo individuo tiene libertad de conciencia. Acepta solamente dos oficios, pastor y diácono. Pregunta número 3. Mayormente las iglesias que han sido bíblicas, que son bautistas en su fe, fueron llamadas por nombres dados por sus enemigos. Pregunta número 4. ¿Qué era la acusación casi universal contra todos por la iglesia romana? Que eran dualistas. Pregunta número 5. Hay algunas cosas que siempre manifestaban todos los grupos que estudiamos. Menciona 4 o 5 de ellas. Primero, los distintivos bautistas. B larga, el rechazamiento del bautismo de bebé. C, el rechazamiento de un papado. D, una fidelidad a la palabra de Dios. E, el rechazamiento de la unión de iglesia y Estado. Pregunta número 6. ¿Existe una cadena de sucesión? No. Pregunta número 7. ¿Cuándo o con quién comenzó la iglesia? Con los apóstoles. Pregunta número 8. ¿Dónde fue usada la palabra iglesia por la primera vez para hablar de un grupo de creyentes que ya existía? En Hechos, el capítulo 2. Pregunta número 9. Nombre 2 grupos herejes que practican el bautismo por inmersión. Pudiera ser cualquier dos de los siguientes. Los testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día, los mormones, los discípulos de Cristo, la iglesia de Cristo. Pregunta número 10. Nombre 2 cosas con las cuales los bautistas no siempre han estado de acuerdo. Salvación por fe o salvación por obras, o calvinismo o arminianismo. Pregunta número 11. ¿Cuándo comenzó la apostasía? Aún durante el tiempo apostólico. Pregunta número 12. Nombre 5 padres de la iglesia que escribieron a favor del bautismo solamente para creyentes. Clemente de Alejandría, Bernabé, Ignacio, Pastor de Hermas, Justino mártir, Ireneo, Orígenes, Tertuliano, Cipriano de Cartago. Pregunta número 13. ¿Quién escribió la primera ley europea favoreciendo al bautismo de infantes?
Carlomagno. Pregunta número 14. Nombre 6 de los errores de los primeros siglos. Docetismo, evionismo, arianismo, apolinarismo, nestorianismo, eutiquismo. Pregunta número 15. ¿Cuáles son los movimientos separatistas de los primeros 3 siglos? Los montanistas, los donatistas, los novacianos. Pregunta número 16. Los católicos acusaron a los paulicianos de ser maniqueísta. En acusarles de ser maniqueísta, les están acusando de ser gnósticos y dualistas. Pregunta número 17. Otra fuente citada en cuanto a los paulicianos se llama la llave de verdad. Pregunta número 18. Fueron llamados paulicianos por sus enemigos por causa de sus frecuentes citas al apóstol Pablo. Pregunta 19. Parece que el fundador de la obra pauliciana en Armenia era un hombre que se llamaba Constantino. 20. El reemplazante de él murió siendo quemado en la hoguera. 21. Los católicos acusaron a los bogomilos de ser maniqueísta. En acusarles de ser maniqueísta, les están acusando de ser gnósticos y dualistas. Pregunta número 22. ¿Qué significa el nombre Bogomilo? Amigo de Dios. Pregunta número 23. Los albigenses fueron llamados así por los católicos porque eran del pueblo de Albi, Francia. 24. ¿Quién era el fundador de los petrobrusianos? Pedro de Bruis. 25. Un gran líder de los petrobrusianos y discípulo del fundador era Enrique de Lausana. Por él los petrobrusianos después fueron llamados enricianos. 26. Después fueron llamados los bautistas arnaldistas por uno de sus líderes, Arnaldo de Brescia. 27. Otro gran líder de los bautistas en Tours, Francia, era Berengario. Y los católicos llamaron a los bautistas berengarianos por el nombre de este hombre. 28. Al decir que Berengario se opuso a la transubstanciación, ¿qué es la transubstanciación? La creencia católica que el pan cambia en el cuerpo literal de Cristo y el vino en la sangre literal de Cristo, que son sacrificados cada domingo por el sacerdote en la misa. 29. ¿Quién era el fundador de los valdenses? Pedro Valdo. 30. ¿Dónde era su centro de sus actividades? Lyon, Francia. 31. Los valdenses fueron también llamados los pobres de Lyon. 32. Siendo un rico el fundador de los valdenses, ¿qué 2 cosas hizo con su dinero? Dio la mitad a los pobres y la otra mitad para la traducción del Nuevo Testamento al francés. 33. Después de leer la Biblia, fue convencido de los distintivos bautistas. 34. ¿Qué método usó para vender sus Biblias? Vendía joyería.
y ofrecía la joya más preciosa del mundo a sus clientes si prometían no denunciarle. 35. Los valdenses eran la continuación de los anabaptistas, conocidos antes como de a menos 5 nombres: montanistas, donatistas, albigenses, petrobrusianos, enricianos, berengarianos, paulicianos, bogomilos, anabaptistas. Pregunta número 36. Había una masacre bien conocida de los católicos contra los valdenses que fue conocida como la masacre de Merindol. Los que escaparon después fueron conocidos como anabaptistas. Algunos después se unieron con los luteranos o los calvinistas, aunque la mayoría se quedaron siendo conocidos como anabaptistas. 37. Dos diferencias entre los anabaptistas y los reformadores son: los anabaptistas son separatistas y no estaban tratando de reformar a la Iglesia romana. Los anabaptistas no tienen un fundador, excepto el Señor Jesucristo. 38. Los anabaptistas no aceptaron personas de otras comunidades sin bautizarles bíblicamente. Número 39. Los anabaptistas no tenían una jerarquía que gobernaba a sus iglesias. Por esta razón, matar a un hombre solo no hubiera exterminado al movimiento. B larga. Hubo diferencias doctrinales entre ellos. Algunos eran calvinistas, mientras otros eran arminios. C. Si una iglesia apostataba, no iba a afectar a las demás. Pregunta número 40. El nombre anabaptista significa bautizar otra vez. Pregunta número 41. ¿Quiénes les llamaron anabaptistas? ¿La Iglesia romana, la luterana, la reformada, la presbiteriana, etcétera? Pregunta número 42. Nombre por lo menos 5 lugares donde realizaron la Inquisición: Francia, España, Italia, Portugal, México, Perú, Alemania, los Países Bajos, Inglaterra. Pregunta número 43. El cuerpo creado para instituir la Inquisición fue llamado el Santo Oficio. 44. La orden de los dominicos es la orden que comenzó la Inquisición. 45. Una de las razones por la cual los gobiernos tenían tanto deseo de participar en la Inquisición es que los gobiernos confiscaron toda la propiedad del acusado. 46. ¿Pudo el acusado saber quién le denunció? No. 47. En nombre del Santo Oficio se cambió a la Congregación para la Doctrina de la Fe, cosa que existe hasta hoy. 48. Un famoso astrónomo, Galileo Galilei, fue llevado por la Inquisición y tenía que negar su teoría heliocéntrica, o de que el Sol es el centro del sistema planetario. 49. Esta clase de tortura fue llamada la jaula colgante. Esta clase de tortura tenía 3
formas de matar a la víctima. A. Morir de hambre o sed. B larga. Metían animales silvestres con la víctima para atacarle. Y C. Prendían fuego debajo para quemarle. 50. Esta clase de tortura fue llamada el aplastacabezas. 51. Esta clase de tortura fue llamada el potro. 52. Esta clase de tortura fue llamada la doncella de hierro de Nuremberg. 53. Esta clase de tortura fue llamada la rueda. 54. Esta clase de tortura fue llamada el garrote vil. 55. Esta clase de tortura fue llamada el toro de Falaris. 56. Esta clase de tortura fue llamada la cigüeña. 57. Esta clase de tortura fue llamada la sierra. 58. Esta clase de tortura fue llamada el péndulo. 59. Esta clase de tortura fue llamada las uñas o las garras del gato. 60. El primer Bautista que fue llevado y matado por la Inquisición en las Américas era un Bautista de Asunción, Paraguay, en el año 1541. 61. Erasto, el famoso erudito del Textus Receptus, fue acusado de ser bautista por el arzobispo Bellarmino. 62. Los reformadores estaban tratando de reformar a la Iglesia romana, mientras los anabaptistas eran separatistas. 63. Menos Simons era un pastor conocido y anabaptista que fundó la Iglesia menonita. 64. Uno de los precursores de la Reforma era Juan Hus, en Bohemia. Él siguió las enseñanzas de Juan Wycliffe. 65. Vas a asar un ganso, pero dentro de un siglo te encontrarás con un cisne que no podrás asar. Esto fue dicho por Juan Hus, que algunos dicen que era una profecía en cuanto a Martín Lutero. 66. Una de las primeras personas que hizo una traducción de la Biblia de latín a un idioma vernáculo, el inglés, era Juan Wycliffe. 67. ¿Cómo murió el hombre de la pregunta anterior? Tuvo un ataque apoplético. 68. ¿Qué hicieron con él después de su muerte? Le exhumaron de la tumba, le quemaron sus restos y tiraron las cenizas en el pequeño río Swift. 69. ¿Qué escribió Martín Lutero con que comenzó la Reforma? La 95 Tesis. 70. Lutero creyó en salvación por la gracia de Dios por fe en Jesucristo. 71. ¿A quiénes persiguió Lutero? Los anabaptistas. ¿Por qué? Porque los anabaptistas no aceptaban el bautismo de la romana ni el de otra secta. 72. ¿De qué habla una dieta? Asamblea política y legislativa. 73.
Martín Lutero, sí o no, apoyó a los campesinos en la guerra del campesinado. No. ¿Por qué? Quería tener el favor de los nobles. B larga. No quería apoyar a la separación entre el Estado y la Iglesia. C. Se decía que a menos uno de los líderes era anabaptista. 74. ¿Qué creía Lutero en cuanto a la Eucaristía? Que el pan era verdadero cuerpo y el vino la verdadera sangre de Cristo. Consubstanciación es lo que él lo llamó. 75. Lutero odiaba a los judíos y aún su libro fue usado por Adolfo Hitler para justificar matarles. 76. Juan Calvino se estableció en la ciudad de Ginebra. 77. En Ginebra, ¿quién publicó la versión inglesa de la Biblia que se llama la Biblia de Ginebra? Juan Knox. 78. ¿A quiénes perseguía Calvino? Los anabaptistas. Con esto, vamos a entrar en el estudio de esta noche. En esta noche comenzamos con un rico Zwinglio que nació el 1 de enero de 1484 y murió el 11 de octubre de 1531. Fue el líder de la Reforma Protestante Suiza y el fundador de la Iglesia Reformada Suiza, o la Iglesia Presbiteriana es el nombre por el cual le conocemos hoy. Zwinglio, estudiando las Escrituras desde el punto de vista de un estudioso humanista, llegó de manera independiente a conclusiones similares a las de Lutero, que era un doctor biblicus, presbiterado. Zwinglio se convirtió en presbítero en Glarus tras graduarse como doctor en teología en 1506. Allí estudió griego y hebreo. Leyó a Erasmo de Rotterdam y llegó a la conclusión de que muchas de las doctrinas de la Iglesia estaban en contradicción con las enseñanzas del Nuevo Testamento. Zwinglio desarrolló su aversión al servicio mercenario de sus compatriotas durante este periodo. A partir de 1512, la Confederación Suiza envió diversos contingentes armados a sueldo del Papa para luchar contra la corona francesa en Lombardía. Durante la guerra de la Liga de Cambrai, Zwinglio fue testimonio de los sucesos al ser capellán del contingente del cantón de Glaris, asistiendo a las victorias de Pavía y Novara, pero también a la derrota sufrida por los confederados en Marignano, a partir de la cual su prédica contra el servicio armado se tornó más consistente. La Reforma Protestante. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero publicó en la Catedral de Wittenberg sus 95 tesis sobre la religión cristiana. En
que atacaba profundamente a la Iglesia Católica. Poco antes, en 1516, Diebo de Heroldsk le llamó para predicar en el monasterio de María Einsiedel, con lo que Zwinglio entra en contrato con uno de los centros más activos de peregrinación y también de supersticiones. Comenzó así su predicación contra estas prácticas y contra el negociante de indulgencias Bernardín Sansón, que había llegado a Suiza a instancias del Papa en 1518. Predicó asimismo contra la costumbre de los suizos de alistarse como mercenarios a las órdenes del Papa, lo que le proporcionó el cargo de predicador en Zúrich, cuyo gobierno estaba enfrentado con la autoridad romana. El 1 de enero de 1519 comenzó su actividad en Zúrich, donde con su discurso claro y directo explicó a los feligreses los evangelios. El gobierno de la ciudad decidió apoyar las nuevas enseñanzas y dispuso en 1520 que todos los predicadores siguieran las pautas de Zwinglio. En 1522, Zwinglio publicó su primera obra reformadora, dirigida contra el ayuno propugnado por la Iglesia de Roma. Defendió así un acontecimiento real en el que, al parecer, un amigo suyo había comido carne durante el período de ayuno, lo cual justificó Zwinglio con el argumento de que el ayuno va contra la fe cristiana. De la misma época es un escrito enviado por él y 10 de sus compañeros al obispo de Constanza, en el que afirmaban su disposición a seguir predicando según los evangelios y pedían la supresión del celibato. El Papa Adriano VI intentó convencerle de que no emprenda nuevas acciones que atentaran contra la sustancia de la teología romana. Ante la acusación de los dominicos de que Zwinglio propagaba la herejía, el Gran Consejo de la ciudad de Zúrich convocó para el 29 de enero de 1523 a un elevado número de teólogos a un debate público, primera disputación de Zúrich, en la que se debía discutir sobre las tesis defendidas por Zwinglio. A ella acudieron 600 personas entre clérigos y laicos, y puesto que los enviados del obispo solo pudieron hacer valer en su favor la tradición y las disposiciones de los concilios, el Consejo decidió adjudicar a Zwinglio la victoria dialéctica. No sería esa, sin embargo, la única disputa oficial y pública que se celebró en Zúrich. Entre el 26 y el 29 de octubre de 1523 se dirimió la presencia de 900 asistentes la necesidad de suprimir las imágenes de las iglesias, decisión que se acabó adoptando y que se puso en práctica de una manera paulatina. Asimismo, entre el 13 y el 14 de enero
de 1524, el tema tratado fue la misa y su posible supresión, lo que finalmente se estableció. Ese mismo año, Zwinglio se casó con la viuda Anna Meyer, con la que vivía de manera marital desde hacía algún tiempo. La reforma de Zúrich no afectó, sin embargo, solamente a la religión, sino que, al igual que en otros movimientos reformistas de la época, se trató de una serie de medidas de regulación social con las que el Consejo pretendía organizar el sistema escolar, el matrimonio, las costumbres, etc. El papel de Zwinglio era capital en este proceso, pues si bien no asumió ningún cargo orgánico, su carisma y su predicación entre el pueblo le convirtieron en una figura determinante del proceso. Zwinglio publicó en 1525 su confesión de fe, de la verdadera y la falsa religión. Su teología, coincidente con la de Lutero en muchos aspectos básicos, diferenció de una manera más radical en otros, como la cuestión de la Eucaristía. Al rechazar Zwinglio la presencia real de Cristo en la comunión, a partir de 1525, la reforma en Zúrich se completó. Número 1. Se administró la Eucaristía bajo las dos especies. Se suspendió la misa. Se eliminaron las imágenes de las iglesias. Se decretó una supresión del celibato sacerdotal. Se estableció y reguló una beneficia para los pobres, financiada con los fondos obtenidos de la secularización de bienes eclesiásticos. Ese año de 1525 se fundó asimismo en Grossmünster una escuela para teólogos, donde pudieron aprender exégesis bíblica, que luego utilizaron en sus sermones al pueblo. Importante en la teología de Zwinglio es también su concepción de las relaciones entre el poder laico y el religioso, pues mientras por un lado considera que es derecho y obligación del poder terrenal organizar la iglesia y la sociedad, admite por otro lado la posibilidad de derrocar al grupo gobernante si éste no se comporta de manera apropiada a las enseñanzas del Evangelio. Las relaciones con la otra ala del movimiento reformista encabezado por Lutero y Melanchthon se ven dificultadas por la concepción que tiene ambas partes sobre la comunión. Estas diferencias devienen o llegan a ser claramente insuperables en el intento más importante que se hace de aunar posiciones cuando en octubre de 1529 el landgrave Felipe de Hesse, Felipe I, invita a Zwinglio y Lutero a una discusión teológica conocida como disputa de Marburgo. La situación política en la Suiza del siglo XVI resulta sin duda determinante para el ulterior desarrollo de la reforma zwingliana.
A pesar de la primera paz de Kappel de 1529, las tensiones entre Zúrich y Berna, que había sido ganada por Zwinglio para su movimiento, por un lado, y los cantones que permanecían católicos por otro, no podía menos que estallar en un conflicto político y finalmente también armado. La opinión de Zwinglio era en este sentido clara: usar las armas para extender la verdad del Evangelio era una obligación de todo buen cristiano. Muerte. El 11 de octubre de 1531 cayó Zwinglio en el campo de batalla cerca de Kappel. Como traductor de la Biblia, Ulrico Zwinglio trabajó en estrecha colaboración con Leo Hood. La traducción se conoce hoy en día como la Biblia de Zúrich, la Reforma Zwingliana. La reforma de Zwinglio, a pesar de sus evidentes puntos de conexión con Lutero, presenta también características propias. Mientras el fin de Lutero era quitar las indulgencias o bulas, el Evangelio vendido, Zwinglio solo acepta como iglesia aquello que aparece en las Escrituras. Lastimosamente, él persiguió mucho a los bautistas que verdaderamente estaban tratando de aceptar solamente la iglesia de las Escrituras. Su iglesia era unida al Estado, no era nada que ver con la iglesia de los apóstoles. Las iglesias reformadas sean en gran modo iglesias de la palabra, del verbo, donde no encontramos decoración alguna fuera de textos bíblicos, una liturgia exigua o escasa, inicialmente tampoco música alguna. Teología de Zwinglio. La piedra angular de la teología de Zwinglio es la Biblia. Zwinglio apeló a la Escritura constantemente en sus escritos. Puso la autoridad de la misma sobre las otras fuentes, tales como los concilios ecuménicos o los padres de la Iglesia, aunque no dudaba en usar otras fuentes para apoyar sus argumentos. Los principios que guiaron las interpretaciones de Zwinglio se derivan de su educación humanística y de su entendimiento a la luz de la Reforma de la Biblia, modificando una interpretación literal de un pasaje, ponía atención al contexto inmediato y trataba de entender el propósito detrás del mismo. Comparó pasajes de la Escritura y usó analogías. Un método que describe en una exégesis amigable 1527 dos analogías que él usó con bastante efectividad fueron entre el bautismo y la circuncisión y entre la Pascua y la Eucaristía. Zwinglio rechazó la palabra sacramento en el modo que se usaba popularmente en su tiempo. Para la gente ordinaria, la palabra significaba alguna forma de acción santa en la cual había un poder inherente para librar la conciencia de pecado. Para Zwinglio, un sacramento era una ceremonia de iniciación o una promesa, señalando que la palabra se derivaba de sacramentum, que significa un juramento.
En sus primeros escritos sobre el bautismo hizo notar que el bautismo era un ejemplo de tal compromiso o promesa. Él cuestionó a los católicos acusándolos de superstición al atribuirle al agua del bautismo un cierto poder para limpiar los pecados. Posteriormente, en su conflicto con los anabaptistas, defendió la práctica del bautismo de infantes, señalando que no había ninguna ley que prohibiera la práctica. Argumentaba que el bautismo era un símbolo de un pacto con Dios. Por lo tanto, reemplazaba la circuncisión del Antiguo Testamento. Esta es la diferencia entre la Reforma y los Bautistas y los Anabaptistas. Los Anabaptistas y Bautistas hacen una diferencia entre el Antiguo Testamento con sus pactos con Israel y el Nuevo Testamento con la Iglesia. Zwinglio abordaba la cuestión de la Eucaristía de manera similar al bautismo. Durante el primer debate en Zúrich en 1523, negó que un verdadero sacrificio ocurría durante la misa, argumentando que Cristo hizo el sacrificio por una sola vez y para toda la eternidad. Amén, estaríamos de acuerdo con él en esto. En consecuencia, la Eucaristía era un memorial del sacrificio. Siguiendo con este argumento, desarrolló aún más su punto de vista, llegando a una conclusión de interpretar cómo significa para las palabras de la institución. Usó varios pasajes de la Escritura para argumentar en contra de la transubstanciación, así como el punto de vista de Lutero, siendo el texto clave Juan 6:63. Es el Espíritu el que da vida, la carne para nada aprovecha. El enfoque racional de Zwinglio y el uso de la Escritura para entender el significado de la Eucaristía fue una razón por la que no pudo llegar a un consenso con Lutero. De hecho, cuando se reunieron los reformadores suizos con los alemanes en 1529, a instancias de Felipe de Hesse, estaban de acuerdo en casi todos los puntos principales, excepto ese punto que Lutero no estaba dispuesto a conceder, ya que iba en contra de su doctrina de la consubstanciación. Resulta interesante que tiempo después, Melanchthon, discípulo de Lutero, llegó a un consenso con los reformadores suizos una vez que la separación con los católicos era definitiva. Zwinglio, un gran hombre en muchas maneras, pero nunca llegó a la posición bíblica en cuanto a todo. Y aún a los que mantenían esto, los mataba. Mató a muchos anabaptistas y aún les expulsó de su ciudad. Conrad Grebel, que nació en 1498 en Grüningen y murió en 1526 en Mayenfeld. Fue uno de los fundadores y líderes de los anabaptistas suizos.
Fue uno de los 6 hijos de Junker Jacob Grevel, magistrado de Gruningen, cantón de Zúrich, que llegó a ser concejal de la ciudad de Zúrich, y de Dorotea o Fries Grevel. Estudios. Estudió durante 6 años en Carolina, la escuela latina de la iglesia de Grossmünster en Zúrich. Ingresó a la Universidad de Basilea en octubre de 1514. Durante un año recibió clases de humanista Heinrich Loriti Clareien y ganó una beca para estudiar en la Universidad de Viena, en la que estudió desde 1515 hasta 1518. Allí tuvo como principal profesor y gran amigo al también humanista Joachim Vadian, quien en 1519 se casó con su hermana Marta. Grevel perdió su cupo en Viena por una riña callejera y después de 3 meses en Zúrich fue a estudiar a la Universidad de París, donde volvió a asistir a clases con Clareien. Tras 20 meses más, sin graduarse y conocedor de la vida disoluta que llevaba Conrad, su padre lo conminó a regresar a Zúrich definitivamente. La Reforma. En 1521, Grevel se unió a un grupo de estudio fundado por Ulrico Zwinglio. Inicialmente el objetivo eran los clásicos griegos y el idioma hebreo, pero posteriormente se dedicaron a traducir y comentar pasajes de la Biblia. Allí se conoció con Félix Mans. En este grupo y a partir de la primavera de 1522, Grevel se convirtió en un cristiano activista de la Reforma. En 1522 se casó. De ser entusiasta seguidor de Zwinglio, pasó a radicalizarse y a exigir a los reformadores de Zúrich una mayor consecuencia y una menor supeditación al consejo de la ciudad. Pensaba que la reforma de la iglesia no debía depender de las autoridades políticas. Es un bautista ya. Grevel y sus compañeros de grupo pedían terminar con los intereses y diezmos que recibían los monasterios, retirar las imágenes de los templos y celebrar la cena del Señor con pan y vino en lugar de la misa. Para 1524, la ruptura con Zwinglio era evidente. Anabaptismo. En el verano de 1524, escribió una carta a Tomás Münzer, en la que lo apoya parcialmente en su debate con Lutero, especialmente en lo que se refería a la necesidad de vivir la fe, pero criticando la tesis de Münzer sobre el uso de la violencia por los cristianos. Esta carta, además de confirmar la decepción con Zwinglio y sustentar el rechazo al bautismo infantil, constituyó el primer testimonio de pacifismo anabaptista. La polémica se concentró cada vez más en el bautismo infantil. Un debate público tuvo lugar el 17 de enero de 1525,
Zwinglio contra Grevel, Mans y Jorge Blaurock. Como resultado, el Consejo de Zúrich ordenó a Grevel y al grupo cesar sus actividades y determinó que la población debía bautizar a los bebés a los 8 días de nacidos. Quien no cumpliera estas decisiones debía abandonar el cantón. Como una niña de Grevel, Isabela, no había sido bautizada, el acuerdo del consejo lo afectaba también en su vida familiar. El grupo se reunió ilegalmente el 21 de enero en la casa de Félix Mans. Allí Jorge Blauro pidió a Grevel que lo bautizara, a lo cual accedió y luego Blauro lo bautizó a él y los demás asistentes. Luego el grupo, conocido desde entonces como los Hermanos Suizos, se dedicaron a difundir su fe y a bautizar a cada vez más personas en diversos lugares como St. Gallen y Schaffhausen, o en el río Rin o el río Citer, en el que el 9 de abril de 1525 Grevel bautizó a una multitud. Prisión y muerte. En octubre de 1525, Grevel, Blaurock y Mans fueron arrestados y encarcelados en el castillo de Gruningen. Fueron condenados inicialmente a prisión indefinida a pan y agua. Grevel escribió en la cárcel un texto sobre el bautismo y solicitó autorización para imprimirlo de manera que sirviera para su defensa y la de sus compañeros. En cambio, se celebró un juicio definitivo y los 3 fueron condenados a cadena perpetua. El 6 de marzo de 1526, 14 días después, se fugaron de la prisión gracias a la ayuda de personas cuyos nombres se desconoce. Se refugió en el Appenzell y en el cantón de los Grisones, pero allí los sorprendió una peste que le causó la muerte. En Mayenfeld, en el verano de 1526, antes de contraer la enfermedad fatal, Grevel pudo imprimir su folleto sobre el bautismo. ¡Qué tragedia! Fueron encarcelados y otros fueron matados a pesar que no hicieron ningún crimen ni nada mal. Ellos fueron encarcelados y otros matados por su fe en la palabra de Dios. Nuestros hermanos bautistas. Tomás Cranmer. Tomás Cranmer, nacido el 2 de julio de 1489 en Aslockton, Nottinghamshire, y fallecido el 21 de marzo de 1556 en Oxford. Fue el primer arzobispo de Canterbury, tras la ruptura con Roma de la Iglesia de Inglaterra durante el reinado de Enrique VIII. Arzobispado. En 1532 fue nombrado arzobispo de Canterbury por el rey Enrique VIII, siguiendo la recomendación de la familia de Ana Bolena. Roma quería evitar la ruptura total con Inglaterra y, buscando complacer al rey, el Papa autorizó el nombramiento.
El rey Enrique pagó personalmente por las bulas papales que decretaron el nombramiento como una señal de su favor y su consentimiento particular. En ese momento, Cranmer estaba en Italia, habiendo pasado los últimos años en el continente europeo como embajador en la corte del emperador Carlos V, donde entró en contacto con luteranos y calvinistas, por lo que ya tenía una simpatía por las ideas de los reformadores. En ese año de 1532 se casó con una sobrina de Andreas Osiander, el reformador de Nuremberg, aunque debido a la compleja situación política de Inglaterra en aquellos años, mantuvo su matrimonio en secreto. Como tardó en llegar desde Mantua, donde residía, a la sazón o al momento, su consagración episcopal no se celebró hasta el 30 de marzo de 1533, en la capilla de San Esteban, la capilla real aledaña al Parlamento. Algunos alegan que Cranmer nunca fue consagrado arzobispo, pero esto no es cierto. Como señalado, fue consagrado y autorizado en su consagración por el mismo Papa, según consta. Relación con Enrique VIII. Desempeñó un importante papel en la reforma anglicana y tomó parte en la controversia sobre la anulación del matrimonio de Enrique VIII y Catalina, tía del emperador Carlos V. El 28 de julio de 1540, Enrique VIII y Catalina Howard, prima de Ana Bolena, se casaron. Poco después, la reina Catalina tuvo un romance con el cortesano Tomás Culpeper. Estuvo relacionada sentimentalmente con Francis Derham antes del casamiento real. Tomás Cranmer, enemigo de la poderosa y católica familia Howard, obtuvo evidencias de las actividades de la reina e informó a Enrique de ello. Aunque al principio el rey no creyó tales denuncias, autorizó a Cranmer a efectuar una investigación, de la que resultó la confirmación de las acusaciones. Al ser interrogada, Catalina pudo haber admitido un compromiso previo con Derham, lo que por sí mismo hubiera convertido en inválido el posterior matrimonio con Enrique, pero en lugar de esto, sostuvo que Derham la obligó a establecer una relación adúltera. Derham, a su vez, expuso la relación entre la reina y Tomás Culpeper. Muerte. Se pronunció a favor de la misma y validó el matrimonio del rey con Juana Seymour, con anulación previa del matrimonio con Ana Bolena. Acusado de herejía por validar el matrimonio de Enrique y Juana, fue quemado durante el reinado de María I de Inglaterra. La historia registra que en cierto momento se le pidió retractarse de su fe y volver a la Iglesia Católica, acto que fue refrenado con su firma en una confesión de retracto. Más tarde se arrepintió de dicho retracto y fue condenado a la hoguera por ello. Se dice que antes de entrar a la hoguera
Colocó primero la mano con que había firmado su retrato y luego fue quemado. Juan Knox, nacido en 1514 y murió el 24 de noviembre de 1572. Fue un sacerdote escocés, líder de la Reforma Protestante en Escocia, y es considerado el fundador del presbiterianismo escocés, influenciado por los primeros reformadores como Jorge Wishart. Se unió al movimiento reformista de la Iglesia escocesa. Estuvo envuelto en los eventos eclesiásticos y políticos relacionados con la muerte del cardenal Beaton en 1546 y en la intervención de la regente de Escocia, María de Guisa. Fue hecho prisionero por las fuerzas francesas al año siguiente tras su puesta en libertad. En 1549 se exilió a Inglaterra. Es reconocido como el padre de la Reforma en Escocia. Biografía. Nació cerca de Haddington, Escocia, en 1514 y se formó en la Universidad St. Andrews, discípulo de G. Wishart. Asesinado en la hoguera, Knox fue ordenado sacerdote en 1540. Su pensamiento había recibido las influencias tanto luteranas como calvinistas, así como de Martin Bucer, en particular sobre su punto de vista acerca de la comunión en la cena del Señor. Su intensa actividad como reformador y patriota lo confrontó directamente con las casas francesas católicas que dominaban Escocia. Como consecuencia de esto, Knox tuvo que buscar protección en el castillo de St. Andrews. Después del forzado exilio de María Estuardo, se nombró regente de Escocia su madre María de Guisa, francesa y católica como su hija, quien consiguió que en julio de 1547 una flota francesa sitiara y bombardeara el castillo de St. Andrews, obligando a sus ocupantes a capitular. Knox y sus compañeros fueron deportados y enviados a galeras, donde fue tratado como esclavo hasta 1549, fecha en que fue librado por intervención del gobierno inglés. De vuelta a Inglaterra, comenzó a predicar en muchos puntos del país. La predicación de Knox cerca de la frontera escocesa atrajo a tantos escoceses que el gobierno inglés se puso nervioso. Knox logró tal reconocimiento que fue invitado a predicar en la corte de Eduardo VI de Inglaterra. Este monarca inglés, representante de la época dorada de la Reforma en su país, le ofreció un cargo como obispo de Rochester que Knox rechazó. Cuando María Tudor, María I de Inglaterra, se llama la Sangrienta, María Sangrienta, para los protestantes, reina de Inglaterra, católica y mujer de Felipe II, llegó al trono inglés en 1553. Knox estuvo dudando una temporada sobre si debía quedarse y morir en la hoguera o huir del país. Finalmente decidió
escapar a Ginebra en 1555, donde los reformadores suizos, especialmente Juan Calvino, tuvieron mucha influencia en él. Knox participó en la creación de la conocida Biblia de Ginebra, realizada para el público anglosajón y con notas teológicas al margen. Se hizo tan popular que fue el texto que se llevaron a América los tripulantes del Mayflower en 1620. A finales del 1555, Knox volvió durante un breve tiempo a Escocia, donde tuvo la suerte de librarse de la acusación de herejía. Juan Knox era, además que un religioso, un visionario, y sostenía que la única posibilidad de los escoceses se libraran de la dominación francesa era que los protestantes de Escocia e Inglaterra se unieran en un frente común. En 1559, los acontecimientos se precipitaron en Escocia. El pueblo escocés se alzó contra la regente y la dominación francesa. Se produjeron graves desórdenes y las tropas del gobierno se lanzaron contra los protestantes, poniéndoles en grave aprieto. Fue entonces cuando Inglaterra, ya bajo la protestante Isabel I, decidió intervenir con un potente ejército. Las tropas francesas fueron sitiadas en Leith y tuvieron que capitular 1560, con lo que la influencia gala llegó a su fin. Ese mismo año, Juan Knox, junto a otros reformadores de su tiempo, fundaron la Iglesia Presbiteriana, que él estaba bajo la influencia en Suiza de Zwinglio. Así que la reforma presbiteriana de Zwinglio ahora viene a ser la reforma de Knox y la Iglesia Presbiteriana Escocesa. Para 1567, los franceses habían sido expulsados totalmente de Escocia. El triunfo del protestantismo quedó asegurado cuando María Estuardo abdicó en 1567. Knox predicó el sermón de la coronación de Jaime VI de Escocia. Luego él fue llamado Jaime I de Inglaterra, el Jaime de la versión inglesa Rey Jaime. El hijo de María Tudor, quien fue educado en el protestantismo durante la regencia del señor Jaime Stuart, conde de Moray y también protestante. De esta manera, la reforma protestante se consolidaba de manera definitiva en el país. Juan Knox falleció en 1572 en Edimburgo. Principales obras de Juan Knox, muchos libros que él escribió en los años durante su vida y aún durante el tiempo que él pasó en Ginebra con Zwinglio. Principal de todas sus obras era la traducción de la Biblia que se llama la Biblia de Ginebra. Muy bien, hermanos, vamos a considerar ahora después a Guillermo Tyndale. Ahora consideramos un hombre que se llamaba Guillermo Tyndale. Guillermo Tyndale nació en Slimbridge, cerca de la frontera galesa de Inglaterra,
en 1494. Era un estudiante destacado en griego y latín. En 1515 se graduó como maestro de artes por la Universidad de Oxford y posiblemente sus estudios complementarios los realizó en la Universidad de Cambridge. En 1521 fue ordenado sacerdote católico, trabajando como preceptor de los hijos del señor Juan Walsh hasta 1523. Las aspiraciones de Guillermo Tyndale se centraban en un profundo deseo de traducir las escrituras griegas cristianas o Nuevo Testamento al inglés. Pero para alcanzar su objetivo necesitaba la autorización del obispo de Londres, Cuthbert Tunstall, la etapa en Inglaterra. En la época de Tyndale, la lengua del pueblo vulgar no contaba con la educación superior. Los estudios se realizaban en latín, lengua de la Iglesia romana y de sus escrituras. Y con respecto a esta última, el asunto era más delicado. Estaba prohibido la traducción y lectura de la Biblia en lengua vernácula, salvo que hubiese permiso del episcopado. Se basaban en las constituciones de Oxford. Había precedentes en el sentido de que por atreverse a contravenir esta ley, gran número de lollardos acabaron en la hoguera por leer y distribuir la Biblia de Juan Wycliffe, una versión inglesa de la Vulgata. Además, los aires que producían de la Europa continental la labor reformadora de Lutero hacían que se sembrara gran inquietud en la Iglesia Católica de Inglaterra. Así las cosas, Guillermo Tyndale llevó una carta de presentación al obispo Tunstall. Sabía que era docto y había apoyado a Erasmo. Sin embargo, para sorpresa suya, ni la carta de presentación ni la solicitud por escrito para una entrevista tuvieron respuesta. A Tyndale se le conocía por sus críticas contra la ignorancia y el fanatismo de los eclesiásticos. También se sabía de un careo que sostuvo con un jerarca eclesiástico. Hasta tuvo que comparecer ante el administrador de la diócesis de Worcester por falsas acusaciones de herejía. Posiblemente todo esto hizo que el obispo Tunstall rechazara recibir a Tyndale. No pasó mucho tiempo cuando Tyndale vio la necesidad de marcharse de Inglaterra si quería conseguir su meta, traducir al inglés el Nuevo Testamento. En 1521 se marchó de la isla para nunca volver. Etapa en la Europa continental. Guillermo Tyndale halló asilo en Alemania. Se desconoce el lugar, aunque los indicios apuntan a Hamburgo. Con la ayuda económica de Monmouth, comerciante amigo suyo, tenía para imprimir las escrituras griegas, confiando esta labor a Quental de Colonia. Un enemigo llamado Dobnek, conocido por
Cochlaeus, al tanto del asunto, comunicó a un amigo del rey Enrique VIII lo que se pretende hacer. Enseguida se hacen las cuestiones para que se prohíba la impresión de quintal de la versión de Tindale. Este y su ayudante Guillermo Roye escaparon para salvar la vida, retomando de nuevo el trabajo de impresión en Worms, donde por fin se finalizó y consiguió la traducción al inglés del Nuevo Testamento de Tindale. Bien, una vez conseguido, tocaba introducir en Inglaterra el Nuevo Testamento, lo que consiguió por medio del contrabando en mercancías de barcos con destino a la isla. Los envíos que se interceptaban iban directamente a la hoguera. Los agentes eclesiásticos estaban decididos a impedir la entrada de la versión de Tindale. En el 11 de febrero de 1526, el cardenal Wolsey, acompañado de obispos y prebostes, se reunió cerca de la Catedral de San Pablo de Londres para ver cómo se quemaban los libros y publicaciones, entre ellos ejemplares del Nuevo Testamento de Tindale, en un claro desafío a todo lo que se opusiera a la Iglesia. Tindale realizó nuevas ediciones de su versión, que fueron sistemáticamente confiscadas y quemadas por el clero. Entre 1526 y 1528 se marchó a Amberes, manteniéndose en casa de su amigo y benefactor Tomás Points, estando a salvo por un tiempo de las intrigas del cardenal Wolsey. Duró poco, pues, un tal Henry Phillips o Enrique Phillips, inglés, logró ganarse la confianza de Tindale y lo traicionó en 1535, arrestándolo y encarcelándolo en el castillo de Vilvoorde, donde permaneció preso 16 meses. La comisión que juzgó a Guillermo Tindale estaba compuesta por 3 teólogos de la Universidad Católica de Lovaina, donde había cursado estudios Phillips el traidor, 3 canónigos lovanienses y 3 obispos, además de otros dignatarios. Se le condenó por herejía y fue suspendido del sacerdocio católico. Fue ejecutado por estrangulamiento y luego quemado en público el 6 de septiembre de 1536. ¿Qué tenía de especial la versión del Nuevo Testamento de Tindale? A diferencia del Antiguo Testamento, aunque la Vulgata, muy opaca en el texto sagrado, la versión de la traducción de Tindale del Nuevo Testamento del texto original griego mostraba un lenguaje accesible y clarificador en inglés. Insistió en emplear congregación y no iglesia, a fin de destacar que se refería a los fieles y no a los templos. Qué concepto bíblico y bautista. Se tradujo el vocabulario griego agape por amor en vez de caridad en el capítulo 13 de 1 a Corintios. También se sustituyó el término sacerdote
por anciano y de hacer penitencia por arrepentirse. Todo esto se despojaba al clero de su pretendida autoridad sacerdotal. No aparecen expresiones como purgatorio, penitencia, confesión auricular, etc. La traducción de Tyndale fue todo un desafío en una época donde imperaba el fanaticismo religioso. Se puede creer que una llamada iglesia, la romana, pudiera estar tan en contra de dar la Biblia a la gente. Y recuerda que hoy en día la Iglesia Católica dice muchas veces ahora, nosotros dimos la Biblia, y aún Martín Lutero dijo tal error. Pero Martín Lutero por su odio al pueblo judío. Versión de Tyndale. Se cree que fueron publicados unos 6,000 ejemplares de la primera edición del Nuevo Testamento de Tyndale. Hoy solo quedan 2 ejemplares de esta primera edición de la traducción de Tyndale. Uno completo, solo carece de portada. Se halla en la Biblioteca Británica. El otro, al que le faltan 71 páginas, se encuentra en la Biblioteca de la Catedral de San Pablo. Fue descubierto. Nadie sabe cómo llegó allí. Escritos de Tyndale. Él escribió 5 libros, pero lo más importante era su traducción de la Biblia al idioma inglés. Este era lo más importante. Y aún fue comparado la versión de Tyndale cuando se hizo la versión Rey Jaime muchos años después. Ahora, Tomás Müntzer. Tomás Müntzer nació en 1490 en Stolberg y murió en 1525 en Mulhausen. Fue un predicador partidario de la Reforma, defensor del anabaptismo y líder revolucionario de los campesinos, guerra de los campesinos alemanes. Se propuso lograr el advenimiento del reino de Dios, impulsando una vigorosa reforma social. Contemporáneo de Lutero e inicialmente su seguidor, mantuvo con este una extremada polémica teológica y política. Inició su carrera eclesiástica como confesor en un convento de monjas en Bautistas, donde dedicó gran cantidad de tiempo a la lectura de libros sobre la historia de la Iglesia y la Biblia. En mayo de 1520 llegó a Zwickau y en octubre fue encargado de la parroquia obrera de Santa Catalina. Allí se asoció con 3 predicadores anabaptistas, el tejedor Nicolás Stoch, Tomás Dreschel y el teólogo Marcos Stubner. Rechazaron el bautismo de niños y la sustitución de la fe de estos por la de los padrinos. Citando a Marcos 16:16, animaron a bautizarse a quienes primero creían. Fueron expulsados de Zwickau en 1521. Marchó entonces a territorio checo. Allí lanzó su manifiesto de Praga, en el cual afirmaba que era el pueblo pobre el que podía
aceptar los dones del Espíritu Santo y restaurar la iglesia, corrompida por los clérigos opulentos. Para recibir al Espíritu hay que creer en la obra de Cristo en la cruz. Esto es lo que nosotros creemos hoy. Después de peregrinar por Bohemia, fue aceptado en Alsted como pastor en la iglesia de San Juan. Allí se casó y sistematizó su pensamiento. Se adelantó a Lutero en la redacción de una nueva ordenación litúrgica en alemán y compuso varios himnos. En el 13 de julio de 1524, en el castillo de Alsted y en presencia del príncipe elector Juan, su hijo y otros nobles y magistrados, pronunció el que se ha denominado Sermón ante los príncipes, en el cual afirmó que laicos y campesinos pobres veían con más claridad que los gobernantes desorientados por malos sacerdotes. Lo más destacado de este sermón fue su interpretación revolucionaria de Romanos 13, 1 hasta 7, pasaje del que concluyó que cuando las autoridades no cumplen rectamente su papel, la espada les será quitada. Daniel 7:26. Münzer no se limitó a predicar. Fundó una organización clandestina revolucionaria, la Liga de los Elegidos, y finalmente el 7 de agosto se unió a la rebelión de los campesinos. El 15 de mayo de 1525, en la batalla de Frankenhausen, aproximadamente 6,000 campesinos perdieron la vida aplastados por el poder de los príncipes. Münzer fue capturado, azotado, torturado y decapitado el 27 de mayo de 1525. Bueno, hermanos, hemos considerado algunos de los grandes hombres de la Reforma, y entre ellos 2 anabaptistas. Todos los demás persiguieron a los anabaptistas. Nosotros que creíamos en la autonomía de la iglesia local, en la base y autoridad bíblica, en el poder de cada individuo de tener su propia libertad de conciencia. También en la separación entre la iglesia y el Estado. Estas cosas eran revolucionarias para la iglesia católica, que dependía, y de las iglesias de la Reforma, que dependían de su relación estrecha con el gobierno. Nosotros que siempre habíamos creído en las iglesias teniendo como miembros nadie más que los salvos y bautizados por inmersión, que todo creyente es sacerdote, que solamente hay 2 oficios, no una lista de jerarquía, aún las iglesias de la Reforma que habían formado una jerarquía terrible. Todo esto era en contra de lo que los anabaptistas estaban enseñando, y por eso nosotros fuimos perseguidos. Nosotros, anabaptistas y bautistas, no creíamos en reformar a la Iglesia Católica. Nosotros siempre éramos separatistas y queríamos separarnos de la Iglesia romana
en vez de cooperar con la Iglesia romana o reformar. Por eso tampoco no quisimos cooperar con las iglesias de la Reforma. Los reformadores siempre querían continuar la unión con el Estado, mientras los bautistas creen en la separación entre la Iglesia y el Estado. No queríamos, como ellos, cambiar maestros, ser esclavos de otra iglesia. Los reformadores y el bautismo bíblico. Este es otro tema importante. Hubo grandes debates, aún entre los reformadores, en cuanto a quién podría ser bautizado. Este no era cuestión solamente de los anabautistas, sino que su influencia también cambió la discusión entre los de la Reforma. El bautismo de los bebés fue el tema principal. Los reformadores no querían tomar lado con los bautistas, que fueron odiados por los dos lados, católicos y protestantes. En cuanto al modo de bautismo, aun cuando decidieron no volver a la inmersión bíblica, universalmente los reformadores reconocieron que los bautistas tenían razón en cuanto al modo de bautismo. Todos dicen, todos los reformadores, ellos se dieron cuenta que los bautistas tenían razón, que la palabra bautismo significa inmersión. En Alemania, hasta 1400 después de Cristo, no existía aspersión. Para el tiempo de la Reforma, en el noreste de Alemania, todavía el único modo de bautismo era por inmersión, aún a los bebés, que les taparon la boca y la nariz y les bautizaban. En el año 1551, Felipe Melanchthon, el famoso teólogo de Lutero, publicó el patrón doctrinal sajón, que contiene esta sección en cuanto al bautismo. El bautismo es una acción entera, es decir, una inmersión acompañada con estas palabras: yo testifico por medio de esta inmersión que fuiste lavado de pecado, etc. Sí, aunque estaba errado en el significado, él se dio cuenta de que el bautismo es por inmersión. Aún los luteranos en el principio reconocieron que el bautismo bíblico es por inmersión. Los críticos de Lutero decían que Lutero era el padre de los bautistas alemanes. Esto mismo era la acusación de Juan Mayer von Eck, el teólogo católico, que escribió en contra de Lutero en su día. Le molestó muchísimo a Lutero este ataque. No quiso estar identificado en ninguna forma con bautistas, sino con católicos u otros protestantes, pero nunca con bautistas. Fue escrito en cuanto a Lutero. Lutero aguantó el dogmatizar de Zwinglio, pero no pudo aguantar más la reforma de los inmersionistas. Lo que se sorprende más de este gran hombre es que él mismo, desde 7 años antes, enseñaba la doctrina de inmersión para el bautismo. Los católicos acusaban a Lutero de ser el padre de los inmersionistas alemanes. Algunos de los primeros bautistas alemanes aún decían expresivamente que recibieron sus primeras ideas de él.
y la verdad parece innegable. Pero este artículo de reformación, sin que él lo encabeza, parecía insoportable. Así él llegó a ser el enemigo de los bautistas, y a pesar de todo lo que él había dicho a favor de inmersión, él les llamaba re-inmersionistas, rebautizadores y anabaptistas. No es improbable que Lutero mismo inmergió a los infantes. Lutero mismo escribió: en primer lugar, bautismo en el griego es baptismos, en latín mercio. Esto es, cuando inmergimos algo totalmente en agua y está totalmente cubierto. A pesar de que en muchas provincias no es más costumbre, en otras provincias sí lo es, meter los niños en la fuente e inmergirles, solamente derraman agua de la fuente con la mano. La forma correcta sería, después de decir la palabra bautizar a voz alta, el niño o cualquiera que sea bautizado sea completamente sumergido en agua y sacado del agua. Porque sin duda, la palabra alemana Taufe viene de la palabra tief, profundidad. Y se usa cuando un hombre mete profundamente en el agua lo que sumerge. Adicionalmente, el significado mismo de bautismo demanda esto, porque significa que el viejo hombre y su nacimiento pecaminoso de carne y sangre debe ser ahogado completamente por la gracia de Dios. Por lo tanto, uno debe hacerlo suficientemente para mostrar el significado y una perfecta señal correcta. La señal descansa en esto: que uno hunda una persona en agua en el nombre del Padre, etc., pero no le deja allí, sino que lo levanta otra vez. Por eso es llamado levantarle de la pila del bautisterio o las profundidades. Y así debe ser las dos cosas: la señal, la inmersión y el levantamiento. En tercer lugar, el significado es la muerte salvadora para los pecados y de la resurrección para la gracia de Dios. El bautismo es un baño de nuevo nacimiento. También es un ahogamiento de los pecados en el bautismo. Lutero confirmó que los anabaptistas practicaban inmersión en una carta a su señora. Dice la carta: querida Katy, llegamos aquí en Halle, alrededor de las 8, pero no hemos podido ir adelante a Eisleben, porque hemos sido detenidos por un gran anabaptista. Quiero decir, una inundación con esto, que ha tapado el camino aquí y no nos ha amenazado con un poco de rozamiento no más, sino con inmersión forzada sin que nosotros lo deseemos. Tú puedes consolarte sabiendo que no estamos tomando el agua, siendo que tengo abundancia de buena cerveza y vino de la región del Rin. Con estos podemos contentarnos a pesar del río que está sobrebordándose. Halle, 25 de enero, 1546. Ulrico Zwinglio publicó un libro intitulado En Lechus contra Catabaptistas, una refuta de las artimañas catabaptistas o
ahogadores. Ulrico Zwinglio instituyó una ley en noviembre 1526 prohibiendo a los anabaptistas y estableciendo la pena de muerte por sus actividades. La muerte era por ahogamiento. El 5 de enero 1527, Félix Mans fue ahogado en el lago de Zúrich por ser pastor anabaptista. Juan Calvino también escribió. En cuanto a la palabra bautismo, la palabra significa inmergir. Y es seguro que el rito de inmersión fue observado en la iglesia antigua. Sin embargo, no le quedó como necesario en la iglesia moderna. En cuanto a los bautistas de su día, escribió que si todos los que fueron salvos ya tenían que ser bautizados por inmersión, ¿dónde encontraríamos suficientes ríos para inmergirles? Bueno, hemos pasado ya las épocas que tenemos que cubrir para Historia de los Bautistas primer semestre. Va a ser aún muy interesante segundo semestre. Este es algo muy necesario y nosotros ya tenemos el privilegio de ser los que estamos siguiendo las verdades bíblicas de los distintivos bautistas como nuestros antepasados. Ellos fueron perseguidos y la libertad, digo aún la poca libertad que tenemos hoy para predicar la verdad de la palabra de Dios, nosotros debemos a ellos. Ellos sufrieron terribles cosas por predicar lo mismo. Y yo cuento como un privilegio ser llamado como ellos, Bautista. Ahora, hermanos, no se olviden que ahora mismo vamos a repasar las últimas preguntas del examen final de primer semestre de Historia de los Bautistas. Pregunta número 79. ¿Quién fundó a la iglesia presbiteriana? Ulrico Zwinglio. Pregunta número 80. ¿En qué país comenzó su reforma? Suiza. 81. La iglesia romana vendía perdón de los pecados de parte del Papa. Y con la compra el alma del muerto supuestamente salía del purgatorio. El nombre de este hecho era la venta de indulgencias. 82. Zwinglio se radicó en la ciudad de Zúrich. 83. Zwinglio murió durante una batalla. 84. Zwinglio publicó un libro contra los anabaptistas, llamándoles catabautistas. ¿Qué significa esta palabra? Los ahogadores. 85. Un hombre que comenzó ayudando a Zwinglio, después se convirtió en anabaptista. Con el consentimiento de Zwinglio, las autoridades civiles le condenaron a la cadena perpetua por no bautizar a su hija. Su nombre era Conrad Grebel. 86. Cuando Enrique VIII, el rey de Inglaterra, quiso obtener permiso del Papa para otro divorcio, consiguió poner a Tomás Cranmer como el arzobispo. 87.
Un reformador calvinista, fundador de la Iglesia Presbiteriana de Escocia, era Juan Knox. 88. Él se opuso a María, la reina de Escocia, que era católica. La reina fue apoyada por las fuerzas militares de Francia, su país de nacimiento. 89. Luego la reina abdicó el trono y vino a ser rey un protestante, Jaime VI, que llegó a ser Jaime I de Inglaterra. Pregunta número 90. Un hombre que tradujo el Nuevo Testamento al inglés y por eso fue estrangulado y quemado era Guillermo Tyndale. 91. Para destacar que la palabra iglesia no es un templo, su traducción dice asamblea. También traducía la palabra sacerdote con la palabra anciano y la palabra penitencia con arrepentimiento. Pregunta número 92. De 6,000 ejemplares de su primera edición, solo existen 2. 93. Un defensor de los anabaptistas y partidario de la guerra de los campesinos alemanes era Tomás Münzer. 94. Zwinglio ahogó un pastor anabaptista, Félix Mans, por ser pastor anabaptista. Bueno, mis hermanos, ha sido un privilegio mío pasar esta clase con ustedes. Espero que también a ustedes les ha sido un privilegio, porque yo ando medio asombrado de nuestros hermanos pasados en los siglos que sufrieron. No todos fueron llamados bautistas ni anabaptistas, pero todos ellos creyeron en las mismas cosas en que nosotros creemos. Eran nuestros hermanos en la fe, y yo voy a gozarme de pasar la eternidad con tales hombres. Espero que ahora recuerden la necesidad de enseguida entrar en el estudio de Historia de los Bautistas, segundo semestre.